Bienvenidos a nuestro módulo número 2, Impuestos sobre la renta y complementarios. En el presente módulo revisaremos todo lo relativo al impuesto sobre la renta y empezaremos por las generalidades del impuesto. En primer lugar, como yo les había comentado anteriormente, como todo impuesto, la finalidad del impuesto sobre la renta y complementarios es el financiamiento de las cargas públicas de la nación. Este constituye un impuesto directo porque los contribuyentes son los que tributan y son los mismos responsables, y adicionalmente obedece a la capacidad contributiva. La base gravable se determina de acuerdo al nivel de renta que obtenga cada uno, de acuerdo al principio de progresividad que vimos al principio. Adicionalmente, este impuesto lo que pretende gravar son las utilidades empresariales para las sociedades y personas jurídicas, y para las personas naturales las rentas obtenidas de su actividad económica. El impuesto de renta tiene dos componentes, la renta y la ganancia ocasional. La ganancia ocasional si lo podríamos decir, es un régimen exceptivo para ciertos ingresos, el cual se encuentra contenido en los artículos 299 siguientes. Entre dichos ingresos sometidos a ganancia ocasional se encuentran los ingresos provenientes de actos a título gratuito, la venta de activos fijos poseídos por 2 años o más, los premios y loterías, y las herencias y legados. Estos ingresos son expresamente establecidos como ganancia ocasional, es decir, son taxativos. Los demás ingresos que no estén contemplados como ganancia ocasional deben considerarse sometidos al impuesto de renta. La diferenciación entre uno y otro es que la ganancia ocasional está sometida a una tarifa del 10%, mientras que renta está sometido al 33 o 34% para las sociedades, y para las personas naturales obedece a las tablas progresivas que estableció la ley 1819, que iremos a ver más adelante. El impuesto de renta tiene, como todo impuesto, tiene sus elementos: sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable y tarifa, y obviamente el hecho generador. Como cada impuesto tiene definido quiénes son los sujetos pasivos, hechos generadores, bases gravables y tarifas, aquí vamos a revisar cuáles son los del impuesto de renta. En primer lugar, los sujetos pasivos, que son los mismos contribuyentes, son las personas naturales, las sucesiones ilíquidas que corresponden a las personas naturales una vez hayan fallecido y hasta el momento en que se liquide la respectiva sucesión, es decir, en el momento en que ya se asignen a los herederos los bienes del respectivo causante. Las personas jurídicas y asimiladas, entre las que se encuentran las sociedades limitadas, anónimas, empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades mixtas, entre otros. Entre las personas jurídicas también hay que contemplar las entidades sin ánimo de lucro y las propiedades horizontales que realicen actividades económicas con sus bienes comunes, como lo vamos a ver más adelante. En el hecho generador, como les decía anteriormente, existen 3 aspectos. Para el impuesto de renta, el aspecto material es la obtención de rentas que incrementen el patrimonio neto. Esta situación se desprende de la lectura de los artículos 5 y 26 del Estatuto Tributario. El aspecto espacial es el siguiente. El impuesto de renta grava todas las rentas obtenidas a nivel mundial cuando se trate de personas residentes en el país. Cuando se trate de no residentes, solamente grava la obtención de rentas obtenidas en Colombia. Para poder diferenciar qué rentas son obtenidas en Colombia, hay que establecer o hay que tener claro qué son ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 24 y 25 del Estatuto Tributario.
De su parte, la base gravable del impuesto es la renta líquida que se obtenga conforme la depuración que hace el artículo 26, que lo vamos a ver a continuación. Y la tarifa depende de la calidad que tenga de residente o no residente fiscal. Los no residentes fiscales están sometidos a la tarifa plena del 33 o 34%, dependiendo del año gravable conforme a la ley 1819 del 2016. Y tratándose de personas naturales residentes, a la tabla que estableció, que fue modificada por la misma ley, y también depende del tipo de renta, porque recuerden que las personas naturales tienen dos tablas diferentes de acuerdo a la renta cedular que se trate. Cuando revisemos naturales, verificaremos este tema. El impuesto de renta, además de contemplar sus elementos, también tiene algunos regímenes de excepción y tratamientos especiales, entre los cuales se encuentran el régimen tributario especial, las deducciones especiales, las rentas exentas y los descuentos tributarios, que revisaremos en su momento. Ahora, para empezar nuestro tema y entrarnos un poco más en la materia, tendremos que revisar primero el término de contribuyentes y de residencia fiscal. Para estos efectos, hay que tener claro que cuando uno determina el contribuyente, se puede establecer o se puede verificar a qué está sometido y sobre qué impuesto está sometido, sobre qué rentas debe pagar el impuesto. Entonces, en primer lugar, existen diferentes clases de contribuyentes. Unos son los contribuyentes del régimen ordinario, que es la regla general. Otros son los contribuyentes del régimen tributario especial y los otros son los no contribuyentes. En nuestra clase anterior habíamos dicho sobre las exclusiones que establece el ordenamiento tributario para el evento de impuestos. Este es un ejemplo de no sometimiento, de exclusión del impuesto, que son los no contribuyentes. Los contribuyentes se dividen en personas naturales, sucesiones ilíquidas, personas jurídicas asimiladas, que son las sociedades nacionales y demás entidades, como lo vimos anteriormente. Ahora, empezando con el régimen ordinario, este es nuestro listado de las personas que en general están sometidos al régimen ordinario de renta. Personas naturales, residentes y no residentes, sucesiones ilíquidas, también residentes y no residentes, pero al momento de su fallecimiento, las personas jurídicas nacionales, las personas jurídicas extranjeras consideradas nacionales, las entidades sin ánimo de lucro que no califiquen en el régimen tributario especial, las cajas de compensación por las actividades industriales y comerciales y financieras que realicen, y las personas jurídicas constituidas como propiedad horizontal, siempre y cuando hayan destinado sus bienes y áreas comunes a la explotación de actividades comerciales. Esta situación se predica respecto a las propiedades de uso mixto, de uso comercial, porque a las residenciales no aplican dicho régimen. Las residenciales siguen siendo no contribuyentes del impuesto. Como anotación especial, dentro de nuestro desarrollo vamos a verificar cuando las personas jurídicas extranjeras se consideran nacionales, lo que llamamos sede de administración efectiva de negocios, cuando las entidades sin ánimo de lucro no califican en el régimen tributario especial, que esa situación lo veremos en el módulo número 3, y cuál es el concepto de residencia y no residencia fiscal. Ahora, los contribuyentes del régimen tributario especial, como tenemos que el régimen ordinario es la regla general, el régimen tributario especial es un régimen excepcional que se aplica a él siempre y cuando la DIAN califique a la entidad como beneficiaria de dicho régimen. Para el efecto, las entidades sin ánimo de lucro tienen que estar constituidas legalmente, su objeto social tiene que ser de interés general y de acuerdo a las actividades que se encuentran establecidas en el 359 que analizaremos en más detalles en nuestro módulo 3. Y a dichas actividades tiene que tener acceso a la comunidad de forma libre.
Dichas entidades tampoco pueden establecer un sistema de reembolso de aportes ni distribución de excedentes, y otros pertenecientes al régimen tributario especial sin necesidad de calificación son las cooperativas, que su tributación en general se encuentra en el 20%. Hay que notar en este régimen tributario especial que tienen la posibilidad de acceder a una renta exenta de acuerdo al cumplimiento de otros requisitos que también revisaremos en el módulo 3, y si no se cumplen dichos requisitos estarán sometidos a tarifa del 20%.